Sola en el desierto, María sangraba tras dar a luz, mientras sus gemelos lloraban pegados a su pecho. Abandonada a su suerte, los sostenía con lo poco que le quedaba de fuerza cuando Nahil, un apache errante, la encontró. En ese instante, él tomaría una decisión que salvaría 3 vidas y cambiaría sus destinos para siempre. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El calor del desierto de Samalayuca caía sobre la tierra como un hierro al rojo. María Reynosa sintió la madera áspera de la carrocería contra su espalda. Cada movimiento del vehículo, una punzada que le recordaba lo que llevaba dentro. Tenía 19 años y un vientre tan grande que apenas podía respirar. Los hombres de don Jeremías, 3 sombras de sombrero bajo el sol, ni siquiera la miraban cuando hablaban entre ellos. «Aquí está bien», dijo Eliseo, el capataz, escupiendo al suelo. La rueda delantera se había roto hacía 2 horas. Nadie había intentado repararla. María sabía lo que significaba. Lo había sabido desde la noche en que su suegro entró a su habitación con ojos de cálculo frío y le puso la mano sobre el vientre como si estuviera tasando ganado. «Si son hembras», había dicho, «no sirven para nada, y si son machos, uno basta. No voy a partir la hacienda en pedazos por culpa de tu sangre gringa». Ahora, mientras los hombres descargaban 2 cantimploras y un saco de harina mohosa, María apretó los dientes. No lloraría, no les daría esa satisfacción. «Agua para 3 días», dijo Eliseo, arrojando las cantimploras a la sombra escasa del carro. «Si Dios quiere, alguien pasa por aquí». Ninguno creía eso. María lo vio en sus rostros cuando montaron los caballos y se alejaron al trote, levantando polvo que le quemó los ojos. Se quedó sola. El silencio del desierto no era silencio, era el zumbido constante del calor, el crujir de la madera que se expandía, el susurro del viento entre las rocas distantes. María se sentó en el suelo, con la espalda contra la rueda rota, y miró el horizonte donde el cielo se derretía en aire hirviente. Pensó en Tomás. Su marido había sido gentil, un hombre que le leía poesía en español y le enseñaba los nombres de las estrellas. Tercer hijo de un varón, sin derecho a nada, feliz con una vida de trabajo y afecto. Cuando cayó del caballo durante la doma de un potro salvaje, María había gritado hasta quedarse sin voz, el cuello roto, 3 meses de matrimonio. Y ahora esto. El primer dolor le atravesó el vientre como un cuchillo. María jadeó, agarrándose la barriga con ambas manos. Era demasiado pronto. Faltaban semanas todavía, pero el cuerpo no escuchaba razones. Otra contracción, más fuerte, la dobló en 2. «No», susurró, «todavía no». Pero las criaturas dentro de ella tenían su propio tiempo. Cuando el sol comenzó a descender, María ya había preparado lo poco que tenía: pañuelos rasgados de su enagua, agua de una cantimplora, la navaja pequeña que guardaba en la bota desde que salió de Pensilvania. Su abuela se la había dado. «Una mujer sola necesita filo», le había dicho. El dolor vino en oleadas que le nublaron la vista. Se acostó en el suelo pedregoso, mordiéndose el labio hasta sangrar. No había nadie que la oyera gritar, pero no gritó. Respiró como los animales respiran, profundo, lento, aguantando. El primer bebé nació cuando el cielo se teñía de naranja y púrpura. María lo recibió con manos temblorosas. Limpió la cara diminuta. Cortó el cordón con la navaja. Era un varón, pequeño pero fuerte, con pulmones que llenaron el desierto de llanto. Lo envolvió en tela y lo acercó a su pecho. «Enrique», murmuró, porque ese había sido el nombre del padre de Tomás, el único Reynosa que le había mostrado bondad. El segundo llegó media hora después, más pequeño, más frágil, con la piel casi translúcida.
María lo limpió con cuidado, temiendo que se rompiera en sus manos. Este también lloró, pero más débil, como si no tuviera fuerza para más. Jaime, dijo, recordando al hermano perdido de Tomás, el que murió de fiebre siendo niño. Sostuvo a los dos contra su pecho, sintiendo cómo la sangre seguía saliendo de ella, demasiada sangre, empapando la tierra seca. Sabía lo que eso significaba. Las mujeres de su pueblo hablaban de esto en voz baja, la hemorragia que no para, la fiebre que viene después, el frío final. La noche cayó como una piedra. María envolvió a los bebés en todo lo que tenía, su rebozo, su falda, pedazos de saco, y los apretó contra su cuerpo. El calor del día se convirtió en un frío cortante que le hacía castañear los dientes. Los niños lloraban, hambrientos, buscando leche que todavía no había llegado. «Perdón», les susurró, «perdón». Fue entonces cuando vio la silueta, un hombre a caballo, inmóvil contra las estrellas. María no tuvo fuerzas para gritar, solo lo miró, esperando. Si venía a matarla, que fuera rápido. Si venía a llevarse a los niños, pelearía hasta el último aliento. Pero el hombre desmontó despacio, con movimientos calculados que no asustaran. Se acercó sin hacer ruido, y cuando la luz de la luna cayó sobre su rostro, María vio que no era de los ranchos. Piel oscura, cabello negro hasta los hombros, ropa de cuero gastado, apache. Los ojos del hombre recorrieron la escena, la sangre, los bebés, la mujer pálida como la muerte. No dijo nada al principio, solo se arrodilló, sacó una cantimplora de piel y la acercó a los labios de María. «Bebe», dijo en español con acento marcado. Ella bebió. El agua estaba tibia, pero era vida. El hombre examinó a los gemelos con cuidado, tocando apenas sus frentes con dedos callosos. Luego miró la sangre entre las piernas de María, y algo cambió en su expresión. No era lástima, era reconocimiento. «Mucha sangre», dijo. «Necesitas curandera». María intentó hablar, pero solo salió un susurro. «¿Quién?» «Nail», respondió él. Se quedó en silencio un momento, como si decidiera algo. Luego agregó: «Mi mujer estaba embarazada cuando los soldados la tomaron. No llegué a tiempo». No era una explicación, era una razón. Nahil miró hacia el norte, donde las montañas eran sombras contra el cielo. «Mi gente está cerca. Hay una anciana. Ella puede ayudar». María sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que había estado sosteniendo desde que Tomás murió. «¿Por qué harías eso?» Nahil la miró a los ojos. «Porque esta vez sí puedo». Se quitó una manta que llevaba amarrada a la espalda y con movimientos eficientes creó una especie de cabestrillo contra su propio pecho. Tomó a los bebés, primero a Enrique, luego a Jaime, y los acomodó contra su cuerpo, asegurándolos con tiras de cuero. Los niños, sintiendo calor vivo, dejaron de llorar. «¿Puedes montar?», preguntó. María no sabía si podía, pero asintió. Con ayuda de Nahil, se arrastró hasta el caballo. Cada movimiento era agonía. Cuando finalmente estuvo montada, agarrada al cuero de la silla con dedos blancos, Nahil tomó las riendas y comenzó a caminar. La travesía fue un borrón de dolor y frío. María se aferraba al caballo medio desmayada, escuchando vagamente los sonidos de la noche. El crujir de rocas bajo los cascos, el viento entre los mezquites y algo más. Nahil cantaba, bajo, casi sin voz, palabras en un idioma que ella no entendía, pero que sonaban como protección. Cuando vio las luces de las fogatas en la distancia, María pensó que estaba soñando, pero entonces había voces, manos que la bajaban del caballo, una mujer anciana con ojos brillantes que daba órdenes rápidas. Lo último que vio antes de que la oscuridad se la llevara fue a Nahil, de pie junto al fuego, sosteniendo todavía a los gemelos contra su pecho como si fueran suyos. Despertó en una tienda de pieles que olía a humo de salvia y algo dulce que no reconoció. El techo circular se movía con el viento, y por un momento
María no supo dónde estaba. Luego escuchó el llanto de un bebé y todo volvió de golpe. Se incorporó demasiado rápido. El mundo se inclinó y una mano firme la empujó de vuelta. «Quieta», dijo una voz. «Todavía sangras». Era la anciana. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en una trenza gruesa, y llevaba un vestido de piel oscura adornado con cuentas. Sus manos, manchadas con algo verde, presionaban un paño tibio contra el vientre de María. «Tus hijos están bien», dijo sin que María preguntara. «La joven Ximena les da leche de cabra. No es lo mejor, pero los mantiene vivos hasta que tu leche baje». María intentó hablar, pero la garganta estaba cerrada. La anciana le acercó un cuenco de madera con un líquido oscuro. «Bebe, es corteza de sauce y otras cosas, para la fiebre y el dolor». El brebaje era amargo, pero María lo tomó todo. La anciana asintió, satisfecha. «Me llamo Abey», dijo. «Soy la curandera. Nahil te trajo hace 2 noches». «¿2 noches?» María se tocó el vientre, sintiendo las vendas apretadas. «Estuviste con fiebre. La sangre no paraba, pero usé raíz de geranio y arcilla roja. Ya está mejor». Abey se sentó junto a ella, con las piernas cruzadas, movimientos que no parecían de alguien tan viejo. «Pero necesitas descansar. El cuerpo de una mujer después del parto es como tierra después de la lluvia fuerte. Necesita tiempo para volver a ser firme». La entrada de la tienda se abrió y entró una joven de unos 15 años, llevando a Enrique en los brazos. Era delgada, con ojos oscuros y serios, y se movía con una quietud que hablaba de responsabilidad temprana. «Ximena», dijo Abey, «trae al niño a su madre». La joven se acercó y con cuidado colocó al bebé en los brazos de María. Enrique estaba limpio, envuelto en piel de ante suave, dormido. María lo apretó contra su pecho, sintiendo el peso pequeño, el calor, la respiración. Las lágrimas vinieron sin aviso, silenciosas, quemantes. «El otro está con Luz María», dijo Ximena en español claro. «También duerme». «Gracias», susurró María. «Gracias». Ximena asintió, seria, y salió sin decir más. Abey observó a María un momento. «Nahil dijo que te dejaron en el desierto». «¿Tu gente?» María asintió, incapaz de confiar en su voz. «¿El padre de los niños?» «Muerto. Accidente». «¿Y su familia?» «Me querían muerta también, o al menos muerta para ellos». María miró a Enrique. «Solo querían a los niños, como propiedad». Abey no dijo nada por un largo rato. Luego se levantó, las rodillas crujiendo. «Aquí no eres propiedad de nadie, pero tampoco estamos seguros. Los soldados vienen más cerca cada día. Hay un nuevo decreto del gobierno. Quieren llevarnos a una reserva, un lugar donde no hay caza ni agua buena». María sintió que el miedo regresaba. «¿Tendré que irme?» «El consejo decidirá. Por ahora sanas, eso es todo». Abey se detuvo en la entrada. «Nahil habló por ti, eso cuenta». Los días siguientes pasaron en un tiempo extraño, estirado y comprimido al mismo tiempo. María se quedaba en la tienda, alimentando a los gemelos cuando su leche finalmente bajó. Una sensación de alivio tan profunda que la hizo llorar otra vez, durmiendo en breves intervalos, despertando con cada ruido. Luz María venía cada mañana. Era una mujer de unos 30 años, con cicatrices finas en los antebrazos y una forma de moverse que evitaba llamar la atención. Hablaba buen inglés, aprendido, según contó, de un comerciante con quien se casó antes de que su propia familia la rescatara de años de golpes y humillaciones. «Los hombres blancos piensan que las mujeres somos como caballos», dijo un día mientras ayudaba a María a cambiar a Jaime. «Para montar, para cargar, para vender, aquí es diferente. Aquí las mujeres sin marido no son basura, son personas». María escuchaba, aprendía. Observó cómo las mujeres trabajaban juntas, secando carne, curtiendo pieles, tejiendo cestos con juncos del río cercano.
Niños pequeños corrían entre las tiendas, vigilados por abuelas que tejían mientras contaban historias. Los hombres salían a cazar antes del amanecer y regresaban al anochecer o no regresaban por días. Nahil venía cada tarde, silencioso, trayendo cosas, un pedazo de carne seca, una piel más gruesa para la noche, leña para el fuego de Abey. No hablaba mucho, pero se sentaba cerca de la entrada, tallando pequeñas figuras de madera con una navaja. Un atardecer, María se atrevió a preguntarle: ¿por qué haces esto? Nahil no levantó la vista de la madera. ¿Hacer qué? Traerme aquí, cuidar de nosotros. Sus manos se detuvieron. Ya te lo dije, mi mujer, no llegué a tiempo. Pero yo no soy tu mujer. Ahora sí la miró. No, pero ellos podrían haber sido mi hijo. No había reproche en su voz, solo un hecho dicho en voz alta. ¿Cómo murió?, preguntó María, aunque sabía que no tenía derecho. Soldados atacaron nuestro campamento buscando a un guerrero que había matado a un comerciante. Ella corrió, pero estaba pesada, lenta. Le dispararon porque pensaron que ocultaba algo bajo el vestido. Nahil volvió a tallar. Cuando llegué, todavía respiraba, pero el bebé ya estaba muerto dentro. María apretó a Enrique contra su pecho. Lo siento. Todos sentimos algo, dijo Nahil. La diferencia es qué hacemos con eso. Esa noche, mientras alimentaba a Jaime y escuchaba el viento entre los pinos, María entendió algo. Aquí no la habían salvado por bondad cristiana ni por deber moral. La habían salvado porque alguien había fracasado antes y no quería fracasar otra vez. Era una razón más honesta que cualquier sermón que hubiera escuchado en su vida. La paz no duró. 3 días después, 2 batedores regresaron al galope, levantando polvo. María estaba fuera de la tienda, aprendiendo a moler maíz con Luz María, cuando escuchó los gritos. El campamento entero se movió como un organismo único. Mujeres recogiendo a niños, hombres tomando armas, ancianos apagando fuegos. Abey salió de su tienda y caminó hacia el centro, donde el jefe Oso Ligero escuchaba el reporte de los batedores. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado por líneas profundas y una presencia que no necesitaba alzar la voz. María no entendía el apache que hablaban, pero vio las caras, vio el miedo. Luz María le tocó el brazo. 3 jinetes siguieron el rastro desde donde te dejaron. Están a mediodía de distancia. El estómago de María se convirtió en piedra. Son de la hacienda. Vienen a asegurarse de que esté muerta. ¿O vienen por los niños? No sé. Don Jeremías no se rinde fácil. El consejo se reunió bajo un mezquite antiguo. María fue llamada. Nahil caminó a su lado, no tocándola, pero cerca. Los ancianos la miraron con caras que no revelaban nada. Oso Ligero habló en español para que ella entendiera. ¿Los hombres que vienen traen guerra? No sé, dijo María honestamente. Pero mi suegro es rico y cruel. Si quiere algo, usa hombres y dinero para tomarlo. ¿Y qué quiere? María miró a los gemelos que dormían en el cabestrillo que Jimena había hecho para ella. ¿Herederos o venganza? ¿O ambos? No podemos pelear una guerra por una mujer blanca, dijo uno de los ancianos. Ya tenemos suficiente guerra con los soldados. Nahil habló entonces, firme. No pedimos pelear, pedimos movernos, como siempre hacemos. Oso Ligero asintió lentamente. Es sabio. Pero movernos ahora con el ejército cerca es arriesgado. Quedarnos es más arriesgado, dijo Abey. Su voz, aunque anciana, cortaba como filo. Si esos hombres nos encuentran, hablarán. Dirán dónde estamos. Los soldados vendrán más rápido. El debate continuó, voces alzándose y bajando, pero al final se decidió. Partirían antes del amanecer. 2 grupos. Las mujeres, niños y ancianos irían por las colinas al norte, guiados por Abey. Los guerreros, incluyendo Nahil, tomarían la ruta del este dejando rastros falsos
para confundir a cualquier perseguidor. María ayudó a empacar, aunque todavía le dolía todo el cuerpo. Luz María le enseñó a amarrar las provisiones de forma que no hicieran ruido, a envolver a los bebés de modo que el viento frío no les entrara, pero pudieran respirar. Jimena trajo una mezcla de hierbas que Abey había preparado. Si los niños lloran mucho en el camino, explicó Jimena, una pizca de esto en agua los hará dormir, pero poco, muy poco. Era una tristeza práctica. Los bebés que lloraban morían en la huida. Partieron antes de que el sol tocara el horizonte. El grupo de mujeres se movía en silencio, cada paso calculado, cada piedra evitada. María llevaba a los gemelos contra su pecho, sintiendo el peso, la responsabilidad. Cuando Jaime comenzó a inquietarse, sacó la mezcla de hierbas con manos temblorosas y le dio una cantidad diminuta. El bebé se calmó, sus ojos cerrándose. Enrique no necesitó medicina. Dormía profundamente, como si confiara que todo estaría bien. La marcha duró todo el día. Subieron por senderos rocosos donde no quedaban huellas, cruzaron arroyos pisando solo en piedras, se detuvieron bajo árboles gruesos cuando escuchaban ruidos distantes. Abey caminaba adelante, su espalda encorvada, pero sus piernas firmes. Algunas mujeres llevaban niños pequeños en la espalda, otras cargaban sacos pesados sin quejarse. Al atardecer del segundo día, llegaron a un plató protegido por riscos. Desde allí podían ver el valle abajo, donde 3 puntos se movían. Jinetes. María sintió que el pecho se le cerraba. «Son ellos», susurró. Abey miró sin emoción. «Están perdidos. Buscan rastros que no existen. ¿Y si encuentran a Nahil y a los otros?» «Nahil sabe desaparecer». La anciana le puso una mano en el hombro, huesos livianos pero fuertes. «Tú también tienes que aprender a desaparecer cuando es necesario, a aparecer cuando importa». Esa noche durmieron en cuevas naturales, abrigadas con pieles, los fuegos pequeños y ocultos en hendiduras de roca. María se acostó con los gemelos entre ella y la pared de piedra, escuchando el viento aullar afuera. Luz María estaba cerca, y más allá, Jimena, que no dormía sino que vigilaba la entrada con ojos alertas. «¿Tienes miedo?», preguntó Luz María en la oscuridad. «Sí», dijo María, «todo el tiempo». «Bien, el miedo te mantiene viva. Lo que mata es el pánico». María pensó en eso. Pensó en don Jeremías, en su cara cuando le dijo que las mujeres de Pensilvania no valían nada. Pensó en Tomás, gentil y muerto. Pensó en estos últimos días, en manos que la habían curado sin conocerla, en un hombre que tallaba figuras de madera para bebés que no eran suyos, en mujeres que compartían el poco alimento sin resentimiento. «No quiero volver», dijo en voz baja, «a ese mundo». «Entonces no vuelvas». Era simple, aterrador en su simplicidad. Al cuarto día llegaron al Valle de las Aguas Sagradas. María lo vio desde arriba, antes del descenso, un lugar oculto entre pinos antiguos, con fuentes termales que humeaban en el aire frío de la mañana. Otras familias ya estaban ahí, pequeñas columnas de humo marcando sus campamentos. El descenso fue lento, cuidadoso. Cuando finalmente tocaron terreno plano, María sintió que las piernas le temblaban. Había caminado más en 4 días que en toda su vida antes de llegar a México. Oso Ligero estaba esperando. Había llegado por otra ruta con los guerreros, todos sanos. Nahil estaba entre ellos, cubierto de polvo, pero vivo. Sus ojos buscaron a María entre la multitud, y cuando la vio con los gemelos, algo en su postura se relajó. El jefe convocó al consejo esa misma tarde. María fue llamada otra vez. Esta vez no tuvo que estar de pie mientras hablaban. Abey le hizo un lugar junto a ella en el círculo. Oso Ligero habló primero. Los jinetes se fueron hacia el este. Los soldados están acampando a 2 días al sur, esperando órdenes. Este valle está en su mapa. No podemos quedarnos mucho tiempo.
Uno de los guerreros más jóvenes, de cara marcada por cicatrices de viruela, golpeó el suelo con su lanza. Siempre es lo mismo. Movemos, movemos y ellos siguen viniendo. ¿Cuándo peleamos? Cuando sea sabio pelear, respondió Oso Ligero. No cuando estemos enojados. La discusión continuó, voces alzándose sobre cuándo resistir, cuándo huir, cuándo negociar. María escuchaba, entendiendo a medias, pero captando lo esencial. Este pueblo estaba siendo empujado hacia un precipicio, lentamente, año tras año. Pelear significaba muerte, huir significaba perder tierra, rendirse significaba la reserva, un lugar donde, según los que habían visto, la tierra era pobre y el gobierno mentía sobre las raciones. Finalmente, Abey habló. La mujer blanca nos trajo problemas, pero también es madre, y los niños tienen sangre mezclada. Pueden ser puente o pueden ser piedra. Nosotros decidimos. Todas las miradas se volvieron hacia María. Ella sostuvo a Enrique y Jaime más cerca, sintiendo el peso de lo que significaba ese momento. No pido quedarme por siempre, dijo con voz que no sonó tan firme como quería. Pero tampoco puedo volver. Mi suegro me considera muerta, o peor. Si encuentra a estos niños, se los llevará. No como hijos, como piezas en un tablero. ¿Y qué les darías aquí?, preguntó uno de los ancianos. No tienes nada. Tengo manos, tengo voluntad. María tragó. Y aprendo rápido. Nahil habló entonces. He visto cómo carga, cómo camina, no se queja, no pide cosas que no puede pagar. Oso Ligero miró a María un largo rato, luego a los bebés. Los niños necesitarán nombres de verdad, nombres que cuenten. Abey asintió. Mañana en las aguas haré la ceremonia. Así quedó decidido. No con discursos ni promesas, sino con un asentimiento silencioso del jefe y el trabajo que vendría después. Esa noche, María fue llevada a las aguas termales. El vapor era tan denso que apenas podía ver a las mujeres que la acompañaban. Luz. María le ayudó a quitarse la ropa manchada de días de viaje, y juntas entraron al agua caliente. El alivio fue tan intenso que María casi gritó. El agua lamía cada músculo adolorido, cada herida, cada lugar donde el dolor se había instalado. Las otras mujeres la lavaron con un jabón áspero que olía a raíces, frotando su espalda, su cabello, quitando capas de suciedad y miedo. Jimena apareció con ropa nueva, un vestido de piel de ciervo, trabajado con cuentas en los hombros, cosido con tendones. Era simple pero hermoso. María lo tocó con dedos temblorosos. «Para ti», dijo Jimena. Luz María lo hizo. Yo puse las cuentas. Cuando salió del agua limpia, vestida en piel suave, con el cabello peinado en una trenza larga, María se miró en el reflejo de un cuenco de metal pulido. Casi no se reconoció. La niña de Pensilvania había desaparecido. En su lugar había alguien más duro, más real. La ceremonia de nombramiento fue al amanecer. Abey llevó a los gemelos, uno por uno, al borde de las aguas termales. El vapor se alzaba como espíritus, y en la luz temprana todo parecía tocado de oro. Abey sostuvo a Enrique I, sumergiéndolo brevemente en el agua. El bebé gritó, sorprendido, pero luego se calmó. La anciana cantó palabras en apache, largas y rítmicas, que sonaban como el viento entre las rocas. Cuando terminó, miró a María. Su nombre es el que ve desde arriba, porque será fuerte y verá lejos. Luego tomó a Jaime, más pequeño, más frágil. Lo sumergió con cuidado, y el bebé ni siquiera lloró. Solo miró el cielo con ojos grandes y oscuros. Su nombre es Luz que guía en la oscuridad, dijo Abey, porque la fuerza no siempre está en los músculos, a veces está en no apagarse. María sintió que algo se rompía y se reconstruía dentro de ella. No eran solo Enrique y Jaime ahora. Eran también parte de este lugar, de esta gente,
Oso ligero, de pie junto a Nahil y los otros guerreros, habló con voz que atravesó el valle. Estos niños son reconocidos. Quien les haga daño, nos hace daño. No fue una promesa vacía. Era un hecho aceptado por el consejo, grabado en la memoria colectiva. Los días siguientes, María aprendió a trabajar el cuero con Abey, raspando pieles con herramientas de hueso hasta que sus manos sangraban y luego se endurecían. Aprendió a coser con tendones, cada puntada apretada, cada costura probada tirando con fuerza. Aprendió a identificar plantas, cuáles curaban, cuáles alimentaban, cuáles mataban. Luz María le enseñó palabras en apache. Primero las esenciales: agua, comida, peligro, bebé, gracias, luego otras más complejas. Jimena era paciente, repitiendo sonidos hasta que María los pronunciaba correctamente, riendo cuando se equivocaba, pero sin crueldad. Las otras mujeres la observaban, evaluaban, algunas con recelo, otras con curiosidad. Una tarde, mientras María molía maíz, una mujer mayor se acercó y le puso la mano en el hombro. No dijo nada, solo apretó, una vez, y se fue. Pero fue suficiente. Nahil venía cada noche después de cazar. A veces traía un conejo, otras veces solo raíces o bayas. Se sentaba junto al fuego de Abey, tallando siempre. Las figuras de madera se acumulaban. Un caballo, un pájaro, una mujer con un bebé. Nunca decía para quién eran, pero las dejaba cerca de donde María dormía. Una noche, ella lo detuvo. ¿Por qué haces estas cosas? Nahil no levantó la vista. Me gusta tallar. No, me refiero a todo. Traernos aquí. Protegernos. Ya te lo dije. Sé lo que dijiste, pero hay algo más. Sus manos se detuvieron, miró el fuego, las llamas reflejándose en sus ojos oscuros. Cuando murió mi mujer, no pude hacer nada, solo sostenerla mientras se iba. Sentí que había fracasado en la única cosa que importaba. Tocó una de las figuras de madera, el pájaro. No puedo traerla de vuelta, pero puedo asegurarme de que otro niño no pierda a su madre, porque yo no hice nada. María sintió un nudo en la garganta. No me debes nada. No se trata de deudas. ¿Entonces de qué? Nahil la miró directamente. De poder dormir por las noches. Esa noche, María se quedó despierta mucho tiempo, escuchando la respiración de los gemelos, el crepitar del fuego, los sonidos nocturnos del bosque. Pensó en don Jeremías, en su hacienda grande y vacía, en los hombres que habían cabalgado buscándola. Pensó en el mundo que había dejado atrás, vestidos de encaje, misas dominicales, reglas que aplastaban. Aquí las reglas también existían, pero eran diferentes, basadas en supervivencia, en contribución, en responsabilidad compartida. No había servidumbre, pero tampoco había descanso. Todos trabajaban, todos vigilaban, todos cargaban, y por primera vez en su vida, María se sintió parte de un todos que no la medía por su capacidad de obedecer, sino por su capacidad de resistir. La paz del valle duró 11 días. Entonces llegaron los batedores con noticias. 3 jinetes, los mismos de antes, habían encontrado rastros. Estaban a un día de distancia subiendo por el cañón este. El campamento se movió como agua derramada, cada persona sabiendo exactamente qué hacer. Pero esta vez Oso Ligero tomó una decisión diferente. No huiremos otra vez, dijo en el consejo. No de 3 hombres, pero tampoco atacaremos sin razón. Necesitamos saber qué quieren. Miró a María. Son tus hombres. Deberías hablar con ellos. El estómago de María se convirtió en hielo. No puedo. Sí puedes, interrumpió Abey, y debes. Si vienen por ti o por los niños, necesitamos saberlo. Si vienen a pelear, también necesitamos saberlo. Nahil habló. Iré contigo, y otros, ocultos, si intentan tomarte no lo lograrán. No era consuelo, pero era algo.
Al día siguiente, María esperó en el borde del valle, con los gemelos en el cabestrillo contra su pecho. Llevaba el vestido de piel de ciervo que le habían dado, el cabello trenzado como Jimena le había enseñado. Parecía apache. Se sentía atrapada entre mundos. Nahil estaba a 5 pasos detrás, visible, pero sabía que había otros 10 guerreros ocultos entre las rocas, con arcos tensos y flechas listas. Los 3 jinetes aparecieron al mediodía. Cuando vieron a María, se detuvieron en seco. El que iba adelante era Eliseo, el capataz. Tenía los ojos hundidos, de quien ha cabalgado sin descanso. «Señora Reynosa», dijo, y la voz le temblaba ligeramente. «Gracias a Dios que está viva». María no respondió, solo esperó. Eliseo desmontó despacio, las manos visibles. «Don Jeremías está preocupado. Cuando no regresamos con noticias, pensó que me había muerto como ordenó», dijo María a voz plana. Eliseo tuvo la decencia de verse avergonzado. «Fueron órdenes, usted entiende». «Yo solo entiendo perfectamente». María ajustó el cabestrillo, sintiendo el peso tibio de los bebés. «¿Qué quieren?» Los ojos de Eliseo fueron a los gemelos. «Don Jeremías quiere a sus nietos. Son herederos Reynosa. Tienen derecho...» «No tienen derecho a nada, excepto a vivir sin ser propiedad». Uno de los otros hombres, más joven, se adelantó. «Señora, sea razonable. No puede criar a esos niños entre salvajes. Son blancos. Son...» Nahil se movió. Solo un paso, pero suficiente para que su mano quedara cerca del cuchillo en su cinturón. El joven se cayó. Eliseo alzó las manos. «No queremos problemas. Solo venimos a ofrecer...» «Don Jeremías está dispuesto a perdonar todo, a darle un lugar en la hacienda, con los niños, respeto, protección». María rió. Fue un sonido amargo. «¿Respeto? ¿Como cuando me dejaron en el desierto para morir? ¿Como cuando decidieron que mi vida valía menos que la pureza de su apellido? ¿Fueron malentendidos?» «No», cortó María. «Fueron decisiones, y ahora yo también tomo una decisión». Se enderezó, aunque todavía le dolía el cuerpo. «Dile a don Jeremías que sus nietos están muertos. Murieron en el desierto como él planeó. Lo que él ve ahora son 2 niños apache, con nombres apache, bajo protección apache». Eliseo palideció. «No puede hacer eso. Legalmente estoy muerta», dijo María. «Ustedes me mataron cuando me dejaron en Samalayuca. Ahora váyanse». El joven dio un paso adelante, la mano moviéndose hacia su pistola. «No vamos a dejar que...» El ruido fue pequeño pero inconfundible. Una docena de arcos tensándose al mismo tiempo. Los hombres miraron alrededor, viendo finalmente las figuras entre las rocas, cada una con una flecha apuntada. Nahil habló, voz baja pero que cortaba. Ella dijo: «Váyanse». Eliseo tragó. Miró a María, a los bebés, a los guerreros ocultos. Calculó: «Don Jeremías no va a aceptar esto». «Entonces dile que venga él mismo», dijo María. «A ver si se atreve a pisar territorio apache por 2 niños que quiso muertos». Los 3 hombres montaron lentamente, sin quitar los ojos de las rocas. Cuando finalmente se alejaron al trote, María sintió que las piernas se le aflojaban. Nahil la sostuvo por el codo, firme. «Fue valiente», dijo. María negó con la cabeza. «Fue necesario». Esa noche, el consejo se reunió otra vez. María contó todo: las palabras exactas, la reacción de los hombres, la amenaza implícita de don Jeremías. Oso Ligero escuchó en silencio. Luego dijo: «Ese hombre no vendrá. Los hombres como él envían a otros a hacer su trabajo sucio. Pero puede enviar más hombres. O puede hablar con los soldados. Los soldados no se moverán por un asunto privado», dijo uno de los guerreros. «Tienen su propia guerra que pelear. No subestimen lo que el dinero puede comprar», respondió Abey. «He visto soldados hacer cosas peores por menos». La discusión se extendió hasta tarde. Finalmente se decidió.
El campamento permanecería en el valle una semana más, tiempo suficiente para que las mujeres curtieran las pieles de la última cacería y prepararan provisiones para el invierno que venía. Luego se moverían al norte, donde había clanes aliados que podrían recibirlos. María ofreció su ayuda y no fue rechazada. Los días siguientes trabajó hasta que las manos le sangraban, raspando pieles, moliendo maíz seco, secando carne en tiras finas sobre fuegos de humo. Los gemelos crecían, sus ojos comenzando a enfocar, sus manitas agarrando el aire. Luz María le enseñó a cargarlos en la espalda, estilo Apache, usando un cradleboard que ella misma había construido. Era más práctico que sostenerlos en brazos y dejaba las manos libres para trabajar. Una tarde, mientras María curtía una piel junto al río, Jimena se sentó a su lado. La joven trabajaba en silencio un rato, luego habló. Mi madre murió cuando yo era pequeña. Cazadores blancos la mataron porque creyeron que era un venado. Estaba embarazada. María dejó de raspar. Lo siento. Abey me crió. Me enseñó que el dolor no te define. Lo que haces con el dolor te define. Jimena mojó la piel en el río, exprimiéndola. Tú haces cosas buenas con tu dolor. Por eso Abey te respeta. ¿Y tú? ¿Me respetas? Jimena sonrió, un gesto raro en su cara seria. Todavía no. Pero puede que llegue. Era honestidad pura, sin adornos. María descubrió que la prefería a cualquier cumplido falso. Nahil seguía siendo presencia constante, no intrusivo, pero siempre cerca. Una noche, María lo encontró tallando otra figura, una mujer con 2 bebés en brazos. ¿Es para mí?, preguntó. Es para recordar, dijo él, que alguien sobrevivió, que alguien siguió adelante. María tomó la figura sintiendo la madera lisa bajo sus dedos. ¿Tu mujer cómo se llamaba? Nasha. Significaba bujo, porque veía en la oscuridad, veía verdades que otros no veían. Nahil guardó su navaja. Me dijo antes de morir que no debía quedarme atrapado en su muerte, que había más vida por vivir. ¿Y la has vivido? Todavía estoy aprendiendo cómo. Se quedaron en silencio, escuchando el río correr en la oscuridad. María pensó en Tomás, en sus manos gentiles, en la forma en que leía poesía como si las palabras fueran sagradas. Se dio cuenta de que hacía días que no pensaba en él. No era olvido, era solo que el presente exigía demasiado para vivir en el pasado. Creo que Nasha tenía razón, dijo finalmente. ¿Sobre qué? Sobre seguir adelante. Nahil asintió, lento. Sí, ella generalmente tenía razón. La semana pasó demasiado rápido. El valle era hermoso, aguas termales, pinos altos, cielo tan azul que dolía mirarlo. Pero también era una trampa potencial, un lugar conocido, marcado en mapas. El día antes de partir, Abey llamó a María a su tienda. La anciana estaba mezclando hierbas, sus manos manchadas de verde y marrón. Mañana comenzamos a caminar otra vez, dijo sin preámbulo. Será difícil. Más difícil que la primera vez. Los niños son más grandes, comen más, necesitan más. Y el invierno viene. Puedo con eso. Lo sé. Por eso te estoy diciendo lo que viene. Abey la miró directamente. En el norte donde vamos hay menos recursos, menos caza. La gente allí tiene poco y comparte menos. No por maldad, por necesidad. Entiendo. ¿Entiendes? Porque no puedes solo tomar, tienes que dar, y no tienes mucho que dar todavía. María sintió el golpe de la verdad. ¿Qué puedo hacer? Abey señaló las hierbas. Aprender curaciones, aprender plantas. Tu abuela era curandera en tu tierra, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? Nahil me lo dijo que te vio usar una navaja como si supieras lo que hacías cuando nacieron los niños. María asintió lentamente. Mi abuela era partera, me enseñó algunas cosas antes de morir.
Entonces ya tienes semillas, solo necesitas regarlas. Abey le extendió un paquete pequeño envuelto en piel. Estas son hierbas básicas. Aprende sus nombres, sus usos, sus peligros. Cuando lleguemos al norte, podrás ayudar, y cuando ayudas, perteneces. María tomó el paquete sintiendo el peso ligero. Gracias. No me agradezcas. Enséñame que no perdí mi tiempo. Esa noche, María no durmió. Estudió las hierbas a la luz del fuego, olfateándolas, probando pequeñas cantidades con la punta de la lengua como Abey le había mostrado. Luz María se sentó con ella, nombrando cada una en apache e inglés, repitiendo hasta que María las memorizara. Cuando amaneció, el campamento ya estaba desmontado. Las tiendas enrolladas, los fuegos apagados, las huellas barridas. En una hora, no quedaría rastro de que alguien había vivido allí. María ajustó el cradleboard con los gemelos en su espalda, sintiendo el peso distribuido. Nahil apareció a su lado, ofreciéndole una lanza larga que podía usarse como bastón en terreno difícil. «Para el camino», dijo, «no sé usar esto como arma». «Entonces aprende. Pero mientras tanto, es útil para caminar». La columna comenzó a moverse, serpenteando entre los pinos. María miró atrás una vez, viendo el vapor de las aguas sagradas alzándose en la luz temprana. Luego miró adelante, donde Abey caminaba con espalda encorvada pero pasos firmes, donde Ximena llevaba un paquete que parecía más grande que ella, donde Luz María cargaba a un niño pequeño que no era suyo, pero que protegía como si lo fuera. Respiró hondo y siguió caminando. El viaje al norte tomó 18 días. Fueron días de frío que calaba hasta los huesos, de caminos que subían y subían hasta que el aire se hacía delgado, de noches donde el viento aullaba como bestia hambrienta. María aprendió a caminar con pies doloridos, a ignorar el hambre cuando las raciones se reducían, a mantener a los gemelos calientes con el calor de su propio cuerpo. Cruzaron ríos helados donde el agua cortaba como cuchillos. Escalaron riscos donde un paso en falso significaba caída y muerte. Durmieron en cuevas húmedas, en hondonadas protegidas, bajo árboles caídos que apenas bloqueaban el viento. Los guerreros cazaban, pero la caza era escasa. Algunos días solo había raíces amargas y corteza de árbol masticada hasta sacarle cualquier nutrición. Los niños lloraban de hambre. Los ancianos tosían en la noche, sonidos húmedos que hablaban de pulmones enfermos. María ayudaba donde podía. Usaba las hierbas de Abey para calmar toses, para aliviar fiebres, para limpiar heridas. No siempre funcionaba. Una noche, un niño pequeño murió de frío a pesar de todos los esfuerzos. Su madre no lloró. Solo se quedó sentada, meciendo el cuerpecito, hasta que vinieron a llevárselo. «Así es como sobrevivimos», le dijo Luz María esa noche. «Enterramos a nuestros muertos y seguimos caminando. Porque detenerse es morir también». Cuando finalmente llegaron al territorio del clan aliado, María apenas podía mantenerse en pie. El campamento era más pequeño que el anterior, las tiendas más gastadas, las caras más delgadas, pero los recibieron con sopa caliente y fuegos donde secarse. El jefe de este clan era una mujer llamada Desba, anciana de ojos afilados y lengua más afilada todavía. Miró a María como se mira a un caballo en venta, evaluando, calculando. «Otra boca que alimentar», dijo sin rodeos, «y dos más pequeñas». Oso Ligero habló por su gente. «Es curandera y trabaja duro». «Veremos». Desba escupió al suelo. «Aquí no hay lugar para débiles. Si come, trabaja. Si no trabaja, no come». No era crueldad, era simple realidad de supervivencia en un lugar donde cada bocado contaba. María trabajó, curtió pieles hasta que sus manos sangraban, recogió leña en bosques donde la nieve llegaba a las rodillas.
Ayudó a cazar con trampas pequeñas que Nahil le enseñó a armar. Por las noches, cuando los gemelos finalmente dormían, molía maíz hasta que los brazos le temblaban. Poco a poco, las mujeres del clan la aceptaron. No con palabras, sino con gestos. Un pedazo extra de carne cuando había, una piel más gruesa para la noche, manos que ayudaban cuando el trabajo era demasiado para una sola. Jimena se convirtió en compañera constante. La joven le enseñaba palabras en apache mientras trabajaban, y María le enseñaba inglés a cambio. Descubrieron que podían reírse, incluso en medio de la dureza, de pequeñas cosas. Un pájaro que robaba comida, un niño que hacía preguntas sin parar, Abey regañando a un guerrero por no limpiarse las botas antes de entrar a su tienda. Nahil seguía siendo presencia silenciosa, pero ahora había algo más entre ellos, algo no dicho pero entendido. A veces, cuando María alimentaba a los gemelos junto al fuego, él se sentaba cerca y tallaba, y el silencio entre ellos era cómodo, como ropa vieja que se ajusta perfectamente. Una noche, después de que una tormenta de nieve los había mantenido encerrados 2 días, Nahil le trajo algo diferente. No una figura de madera, sino un pequeño aro de sauce con tiras de cuero trenzadas formando una red. Plumas colgaban de los bordes. «Atrapasueños», dijo, colgándolo sobre donde dormían los gemelos, «para que solo los buenos sueños lleguen». María tocó las plumas suavemente. «¿Tú crees en eso?» «Creo que la intención importa, y mi intención es que duerman bien». «¿Y yo? ¿También necesito uno?» Nahil la miró de forma que hizo que algo se moviera en el pecho de María. «Tus pesadillas son diferentes. No se atrapan con plumas». ¿Cómo se atrapan entonces? Viviéndolas hasta que se vuelvan solo recuerdos. Tenía razón. María todavía soñaba con don Jeremías, con Eliseo, dejándola en el desierto, con los ojos fríos de las mujeres de San Miguel que la habían despreciado. Pero cada día esos sueños tenían menos poder. El presente era demasiado exigente para que el pasado dominara. El invierno se instaló con fuerza. Nevó durante días sin parar. La casa desapareció. Las raciones se redujeron a casi nada. Un puñado de maíz, un pedazo de carne seca, raíces amargas que apenas se podían comer. Los guerreros salían en grupos, buscando cualquier cosa. Venados, conejos, incluso ratas de campo. A veces regresaban con algo. Otras veces regresaban con las manos vacías y ojos oscuros de vergüenza. Fue durante una de estas semanas difíciles cuando Jaime enfermó. Comenzó con tos, luego fiebre. María lo envolvió en todas las pieles que tenía. Le dio infusiones de las hierbas de Abey, pero la fiebre no bajaba. Enrique, el más fuerte, estaba bien. Pero Jaime, luz que guía en la oscuridad, ardía como vela que se consume demasiado rápido. Abey vino, examinó al bebé con manos expertas. «Pulmones», dijo. El frío entró profundo. «¿Qué puedo hacer?» «Mantenerlo caliente, darle vapor, rezar». María hizo todo eso y más. Calentó piedras y las puso en el agua para crear vapor. Sostuvo a Jaime contra su pecho, piel con piel, dándole su calor. Cantó canciones que su abuela le había enseñado en Pensilvania, palabras en inglés que sonaban extrañas en este lugar, pero que llevaban amor. Nahil trajo corteza especial de un árbol lejano, algo que Abey había pedido. Luz María se quedó despierta toda la noche, ayudando a María a mantener el vapor, a cambiar los paños mojados de la frente del bebé. Durante 3 días, Jaime estuvo al borde. María no durmió, no comió. Solo sostuvo a su hijo, susurrándole que tenía que quedarse, que su hermano lo necesitaba, que ella lo necesitaba. En la madrugada del 4.º día, la fiebre rompió. Jaime abrió los ojos, tan oscuros como los de Nahil, y miró a María como si la viera por primera vez. Luego, increíblemente sonrió.
María lloró entonces, lágrimas silenciosas que caían sobre la cara del bebé. Jimena, que había estado vigilando desde la entrada de la tienda, salió corriendo a dar la noticia. María escuchó el murmullo de aprobación, el alivio colectivo. Cuando Nahil entró, se arrodilló junto a María y tocó la frente de Jaime con un dedo suave. «Es fuerte», dijo, «como su madre». «No lo suficientemente fuerte, casi lo pierdo». «Pero no lo perdiste, eso es lo que cuenta». María lo miró. Vio las ojeras bajo sus ojos, la forma en que sus hombros se tensaban de cansancio. «No dormiste tampoco». «No podía. Sabía que tú tampoco dormías». Algo pasó entre ellos en ese momento. No fue dramático, no hubo declaraciones, solo el reconocimiento de que estaban en esto juntos, de alguna forma que ninguno había planeado, pero que ambos aceptaban. Jimena regresó con sopa caliente, hecha del último pedazo de carne que quedaba. «Desba dice que te comas esto. Dice que madre débil no puede cuidar niño fuerte». Era típico de Desba, cuidado disfrazado de practicidad. El invierno continuó, implacable, pero algo había cambiado en el campamento. Las mujeres incluían más a María en sus conversaciones. Los hombres asentían cuando pasaba. Los niños jugaban cerca de los gemelos, protegiéndolos con esa ferocidad casual de los pequeños que entienden que todos sobreviven juntos o nadie sobrevive. Una tarde, mientras María tejía un cesto con juncos que Jimena había recogido, Luz María se sentó a su lado con su propio trabajo. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó. María negó con la cabeza. Había perdido la cuenta de los días hacía semanas. «Hace 4 meses que llegaste». Luz María sonrió. 4 meses desde que Nahil te trajo medio muerta al campamento. Se siente como años. ¿Por qué has vivido años en 4 meses? Luz María ató un junco con destreza. ¿Te arrepientes? María pensó en eso. Pensó en la hacienda que podría haber sido suya si hubiera aceptado las condiciones de don Jeremías. Pensó en camas suaves, comida abundante, ropa elegante. Luego miró a los gemelos, dormidos en su cradleboard, a las mujeres trabajando juntas, al cielo despejado sobre montañas que no tenían dueño. «No», dijo finalmente, «no me arrepiento. Bien, porque ahora eres una de nosotras, para bien o para mal». No era una promesa romántica, era un hecho, y María descubrió que era suficiente. La primavera llegó lentamente, como animal cauteloso que prueba el terreno. La nieve se derritió en arroyos que corrían entre las rocas. Los primeros brotes verdes aparecieron en las ramas desnudas, y con el deshielo llegaron noticias. Un grupo de comerciantes pasó cerca del campamento llevando rumores. Don Jeremías Reynosa había muerto. Un derrame, decían, cayó en su propia casa, rodeado de riqueza pero solo. María escuchó la noticia sin expresión. Esperó sentir algo, alivio, satisfacción, tristeza, pero solo había vacío. El hombre que había ordenado su muerte ya no existía. Era como si una puerta se hubiera cerrado. «¿Qué pasa con la hacienda?», preguntó Oso Ligero al comerciante. «Disputas. Los hermanos de la esposa reclaman, algunos sobrinos. Los abogados tendrán trabajo por años». El comerciante los miró con curiosidad. «¿Por qué preguntan?». «Simple curiosidad», dijo Oso Ligero sin revelar nada. Cuando los comerciantes se fueron, el consejo se reunió. María fue llamada. Desba habló primero. «El hombre que te quería muerta está muerto. Podrías volver». «Reclamar algo». María miró alrededor del círculo. Oso Ligero, serio. Abey, evaluando. Nahil, quieto pero atento. Desba, con ojos que no revelaban nada. «¿Volver a qué?», preguntó. «A una hacienda que me consideraba basura. A gente que me despreciaba por ser gringa. A criar a mis hijos como peones en un sistema que los vería como mestizos y los trataría como menos». «Pero aquí también serán mestizos», señaló uno de los ancianos. «Ni blancos ni apaches».
¿Qué futuro tienen? María sintió que algo se encendía en su pecho. El mismo futuro que cualquier niño de este campamento. Aprender a sobrevivir, a trabajar, a pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Nahil habló entonces, voz baja pero firme. Los niños con sangre mezclada pueden ser puentes, pueden entender dos mundos, eso tiene valor. Desba resopló. O pueden ser rechazados por ambos mundos, no te engañes con poesía. No es poesía, dijo Abey, es posibilidad. Y las posibilidades son lo único que tenemos. El debate continuó, pero María sintió que ya no se trataba de si podía quedarse. Se trataba de en qué términos, de qué ofrecería a cambio, de cómo probaría que valía la pena. «Puedo curar», dijo cuando hubo silencio. «Puedo trabajar pieles, puedo enseñar inglés a los niños que lo necesiten, puedo...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Puedo ser útil». Desba la miró largo rato. Útil no es suficiente. Tiene que ser necesario. Entonces me haré necesaria. Fue Oso Ligero quien finalmente asintió. Se queda, pero en el primer signo de que es carga en lugar de ayuda, se va. ¿De acuerdo? María asintió. De acuerdo. No hubo celebración. Solo el entendimiento silencioso de que había cruzado un umbral del cual no había retorno. Esa noche, Nahil la encontró junto al río, donde había ido a lavar pañales de los gemelos. Se sentó a su lado sin decir nada, solo escuchando el agua correr. «Podrías haber elegido la riqueza», dijo finalmente. «La riqueza que viene con cadenas no es riqueza». Pero era seguridad. María enjuagó un pañal, exprimiéndolo con manos que ahora eran duras, callosas. «¿Tú cambiarías seguridad por libertad?» «Ya lo hice. Cada día que elijo no ir a la reserva, elijo libertad sobre seguridad. ¿Y vale la pena?» Nahil miró el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Pregúntame cuando sea viejo y mire atrás. Por ahora es lo único que sé hacer». María entendió eso. El futuro era demasiado incierto para hacer promesas. Solo podían vivir cada día, hacer cada elección, y esperar que al final, cuando miraran atrás, las piezas formaran algo que valiera la pena. «Nahil», dijo suavemente, «gracias por todo». Él la miró entonces, y en sus ojos había algo que no había visto antes. No era amor, al menos no el tipo de amor de los poemas de Tomás. Era algo más firme, construido sobre supervivencia compartida y respeto ganado. «No me agradezcas todavía», dijo. «El camino apenas comienza». Tenía razón. La primavera traía vida, pero también traería desafíos. Los soldados aún buscaban empujar a los apaches hacia las reservas. Los recursos aún eran escasos. El invierno siguiente vendría, igual de duro. Pero María ya no tenía miedo del futuro como antes. Había aprendido que sobrevivir no era cuestión de tener todo resuelto. Era cuestión de levantarse cada día, hacer el trabajo que había que hacer, cuidar a los que importaban y seguir adelante. Los gemelos crecían fuertes. Enrique era ruidoso, curioso, siempre metiéndose en problemas. Jaime era quieto, observador, el que se sentaba y miraba el mundo con ojos grandes que parecían entender más de lo que debería. Jimena los adoraba. Les enseñaba palabras en apache, les hacía pequeños juguetes, los cargaba cuando María necesitaba ambas manos para trabajar. Luz María también ayudaba, compartiendo historias de su propia vida, de su escape del marido cruel, de cómo encontró dignidad otra vez. «El pasado no te define», le dijo a María un día. «Lo que haces después de que el pasado te rompe, eso te define». Eran palabras que María llevó consigo cuando comenzaron a prepararse para el siguiente movimiento, porque nunca se quedaban en un lugar mucho tiempo. Siempre había que moverse, siempre esconder rastros, siempre estar listos.
Pero esta vez, cuando empacaron las tiendas y cubrieron los fuegos, María se movió con la eficiencia de quien sabía exactamente qué hacer. No necesitó que le dijeran dónde poner cada cosa, cómo amarrar las cargas, cómo caminar sin dejar marcas profundas. Cuando la columna comenzó a moverse hacia el siguiente valle, el siguiente refugio temporal, María caminó en el medio del grupo, no al frente, donde iban los guerreros, no atrás, donde iban los más débiles, sino en el medio, con las mujeres que trabajaban, que cuidaban, que sobrevivían. Nahil caminaba cerca, siempre a distancia de voz, pero ya no era el hombre silencioso que la había encontrado en el desierto. Ahora hablaban, a veces de cosas simples, a veces de cosas profundas. Sobre pérdida, sobre esperanza, sobre lo que significa reconstruirse después de que todo se rompe. Una tarde, mientras descansaban en una elevación rocosa, Nahil talló dos figuras pequeñas, un niño mirando hacia arriba, otro sosteniendo una luz. Las puso en las manos de María. «Para que recuerdes», dijo, «quiénes son, quiénes pueden ser». María miró las figuras, sintiendo el peso suave de la madera. «¿Y quién soy yo?». Nahil sonrió, un gesto raro pero real. «Todavía lo estás descubriendo, pero ya no eres la niña asustada del desierto». Tenía razón. María había cambiado. Su piel estaba oscurecida por el sol y el viento. Sus manos eran duras, marcadas por trabajo. Su cuerpo era delgado pero fuerte, y su mente había aprendido a pensar diferente, a calcular peligro, a evaluar recursos, a sobrevivir. Pero más que eso, había aprendido a pertenecer, no por sangre, sino por elección, por esfuerzo, por los días acumulados de levantarse y hacer el trabajo, de cuidar a sus hijos y ayudar a los demás, de convertirse lentamente en parte del tejido de esta comunidad que no había nacido, pero que había elegido. Cuando llegaron al nuevo campamento, en un valle escondido entre montañas que todavía no tenían nombre en los mapas blancos, María ayudó a levantar las tiendas. Ayudó a marcar los puntos de agua, ayudó a organizar el sistema de vigilancia. Y cuando todo estuvo listo, cuando los fuegos ardían y los niños jugaban y las ancianas tejían mientras contaban historias, María se sentó con los gemelos en su regazo, mirando el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura. Abei se sentó a su lado, gruñendo por las rodillas adoloridas. «¿Feliz?». María pensó en la pregunta. No sé si feliz es la palabra correcta. Entonces, ¿cuál? Completa. Como si hubiera encontrado el lugar donde debía estar, aunque no sabía que lo estaba buscando. Abei asintió satisfecha. Eso es mejor que felicidad. La felicidad va y viene, pero estar completa, eso es para siempre. Nahil se acercó con dos conejos que había cazado. Se sentó del otro lado de María, comenzando a limpiar la presa con movimientos eficientes. Los tres se quedaron así, en silencio cómodo, mientras el sol se hundía y las estrellas comenzaban a aparecer. Los gemelos se durmieron contra el pecho de María, pequeños, tibios, vivos. Ella los miró, viendo en sus caras las promesas del futuro. El que ve desde arriba y luz que guía en la oscuridad. Nombres que llevaban esperanza, que hablaban de posibilidades. «¿Crees que tendrán una buena vida?», preguntó a nadie en particular. Abei respondió primero. «Tendrán una vida real, con trabajo, dolor, alegría, pérdida, como todos, pero también tendrán algo más», agregó Nahil. «Tendrán una madre que eligió salvarlos en lugar de rendirse. Eso cuenta». María sintió lágrimas amenazando, pero las contuvo. Ya no lloraba tan fácilmente como antes. Las lágrimas eran para momentos que las merecían, no para cada emoción que pasaba. «Gracias», susurró, «a ambos, por dejarme quedarme». «No te dejamos quedarme», dijo Abei secamente. «Te ganaste el quedarte. Hay diferencia».
Y había diferencia. María lo entendió ahora. No era caridad lo que la sostenía aquí. Era el trabajo de sus manos, la voluntad de aprender, la capacidad de sobrevivir. Era haber probado día tras día que podía cargar su peso. La noche cayó completamente y con ella llegó el frío. María envolvió a los gemelos en pieles suaves, los acomodó en el cradleboard junto al fuego. Nahil añadió más leña, asegurándose de que el calor duraría hasta el amanecer. Jimena apareció con sopa caliente, distribuyéndola en cuencos de madera. Luz María se unió al círculo, trayendo pan de maíz que había horneado en piedras calientes. Otros llegaron también. Guerreros que habían cazado, mujeres que habían trabajado, niños que corrían antes de ser llamados a dormir. El campamento era un organismo vivo, respirando junto, sobreviviendo junto, y María, que había comenzado como forastera, como carga, como problema, ahora era parte de ese respirar. Sus manos se movían con las de otras mujeres, moliendo, cosiendo, preparando. Su voz se mezclaba en conversaciones en un apache todavía imperfecto, pero cada día mejor. Sus hijos crecían entre otros niños, aprendiendo 2 idiomas, 2 formas de ver el mundo. ¿Qué piensas?, preguntó Nahil, viendo su expresión distante. Pienso que hace 4 meses creí que iba a morir en el desierto, y ahora estoy aquí. ¿Te parece real? A veces no. A veces siento que voy a despertar en la hacienda, con don Jeremías mirándome como si fuera ganado. Nahil puso su mano sobre la de ella, un gesto breve pero firme. Esto es real. El dolor que sentiste construyendo esto, eso lo hace real. María asintió. Tenía razón. Nada de esto había sido fácil. Cada día había exigido más de lo que pensaba que podía dar. Pero había dado, y seguía dando, y en ese dar encontraba algo que la hacienda nunca le había ofrecido: propósito. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Los gemelos crecieron, comenzaron a gatear, a agarrar cosas, a reírse con esa risa pura de los bebés que no conocen todavía el dolor del mundo. María trabajó, aprendió, curó a los enfermos cuando podía, aceptó cuando no podía, enseñó inglés a los niños que querían aprender, escuchó las historias de las ancianas, memorizando las lecciones escondidas en cada una. Y lentamente, tan lentamente que apenas lo notó hasta que ya había pasado, se convirtió en parte del tejido, no como hilo que sobresalía, sino como parte del patrón mismo. Desba eventualmente dejó de verla con sospecha y comenzó a verla con algo parecido a respeto. No lo dijo con palabras, pero una tarde le trajo un par de mocasines que había cosido, diciendo solo: «Para que no te congeles los pies, tonta». Era el tipo de afecto brusco que María había aprendido a valorar más que cualquier cumplido florido. Nahil seguía siendo constante. No hubo declaraciones dramáticas entre ellos. No hubo promesas de amor eterno. Pero había algo sólido, algo construido sobre noches compartidas junto al fuego, sobre trabajar lado a lado, sobre proteger a los mismos niños. Una noche, después de que todos dormían, María lo encontró mirando las estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó. «En que Nascha querría que yo siguiera viviendo, no solo sobreviviendo, viviendo». «¿Y estás viviendo?», Nahil la miró. «Creo que estoy aprendiendo cómo». María se sentó a su lado. «Yo también». No dijeron más. No era necesario. Estaban en el mismo camino, aprendiendo la misma lección, que la vida después de la pérdida era posible, pero era diferente. No era reemplazo, era reconstrucción. El futuro seguía siendo incierto. Los soldados seguirían empujando. El invierno volvería. Habría más hambre, más frío, más pérdidas. Pero María ya no lo veía como algo que soportar. Lo veía como parte de vivir.
Una mañana, mientras el sol salía sobre las montañas, María se paró en una elevación con los gemelos en brazos. Enrique señalaba el cielo, balbuceando sonidos que pronto serían palabras. Jaime observaba todo con esos ojos grandes, silencioso pero presente. «Miren», les dijo en español y luego en apache. «Este es su mundo, no es fácil, no es suave, pero es suyo, y aprenderán a vivir en él». Abey apareció a su lado, apoyándose en un bastón nudoso. «Buenos niños», dijo, «fuertes. Gracias a ti, a todos ustedes. Gracias a su madre que no se rindió». Abey tocó la cabeza de Jaime suavemente. «Eso es lo que recordarán. No dónde nacieron, sino que su madre luchó por ellos». María sintió que algo se asentaba en su pecho. Una certeza. Había hecho la elección correcta. No la más fácil, no la más segura, pero la correcta. Cuando el sol subió completamente, bañando el valle en luz dorada, María bajó hacia el campamento. Había trabajo que hacer, pieles que curtir, comida que preparar, hierbas que recolectar. Pero ahora, cuando se movía entre las tiendas, cuando sus manos trabajaban junto a otras manos, cuando su voz se mezclaba con otras voces, ya no era la forastera, era María, curandera, madre de el que ve desde arriba y luz que guía en la oscuridad, parte del pueblo que la había salvado y que ella día a día ayudaba a sostener. Y en ese pertenecer ganado con esfuerzo, con dolor, con trabajo constante, encontró algo que nunca tuvo en la hacienda de los Reynosa, algo que ninguna riqueza podría comprar: dignidad. El viento sopló desde las montañas, trayendo el olor de pino y nieve derretida. Los gemelos se rieron juntos, ese sonido puro que llenaba el aire. Y María, de pie entre dos mundos pero perteneciendo finalmente a uno, respiró hondo y siguió adelante. Porque eso era lo que hacían. Todos los días, contra todo pronóstico, a pesar de todo, seguían adelante.